Tenemos ya a Magda Alfagual en nuestro plató de Murcia Conecta. Magda, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Hoy hablamos de un tema muy importante para todos los hogares y más en los tiempos que corren y sobre todo por esto, por los móviles, por internet, por los ordenadores. Y hablamos de un tema que sigue siendo tabú hoy en día. Es el tema del sexo y cómo lo afrontamos los padres o los que son papás y mamás con nuestros hijos. Educar en sexualidad es importante y a veces lo olvidamos. Magda, bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? El cómo se debe hablar con nuestros hijos de sexo, porque siempre se ha dicho si debe ser en la escuela, si debe ser en casa, si a qué edad. ¿Cómo se debe hablar en general? En general se debe hablar con los hijos de estos temas con la mayor naturalidad. Es decir, el sexo no es malo, tener inquietudes sexuales y curiosidad sexual tampoco es malo y hay que hablar con la mayor naturalidad posible. Yo no sé si, a ver, está claro que a los padres de nuestros padres les costaría muchísimo más, a nuestros padres más. Y no sé si a la generación de ahora le cuesta menos hablar con sus hijos de sexo, aunque todavía nos cuesta demasiado. ¿Por qué sigue siendo tabú en 2017? Sí, parece que sigue siendo un tabú ya en el año 2017. A nuestros padres les costaba un poquito más y a los padres de nuestros padres les costaba un poquito más. Parece ser que afrontar el tema de la sexualidad, bueno, pues está siendo un poquito más fácil, pero todavía nos cuesta un poquito. Normalmente la cultura en la que el sexo es algo oscuro, es algo morboso, influye mucho, pero actualmente, bueno, pues con los medios de comunicación, los medios electrónicos y también, bueno, algunos libros que nos ayudan a poder enseñar a nuestros hijos la sexualidad humana, nos están ayudando a que esto, bueno, a superar estas barreras. Sí, porque antes casi que siempre se hablaba de que los niños venían de París, que los traía una cigüeña. Pero esto no es así, ¿eh? Si hay algún crío que me esté viendo, no le voy a dar yo una clase aquí de sexualidad, pero no vienen de París. Se pueden fabricar allí, pero no vienen de París. ¿Hay una edad determinada en la que se diga, no sé, pues a partir de los 8 años esto, a partir de los 10 esto, los 12... Normalmente hay que explicarle a los niños las preguntas que nos formulen con arreglo a la edad que tienen, adaptando el lenguaje a su edad y sin decirles mentiras. Los niños suelen tener curiosidad sexual desde bien pequeñitos, desde que a los 2 años ya son conscientes de que tienen cuerpo y sienten curiosidad por el cuerpo de otras personas. Entonces, bueno, pues dependiendo de la edad, pues no es lo mismo responder una pregunta a un niño de 2 años que a un niño de 15. Pero sí que es cierto que en el momento en el que nuestro hijo nos empieza a preguntar ya, hay que empezar a hablar de sexo. Sí, a veces parece que los papás prefieren que, no sé, que en el cole un día, pues el profesor de, no sé cómo se llama ahora, pero de conocimiento del medio, o ciencias naturales o lo que sea, ¿no? Casi que sea el que les diga, les cuente, parece que dejan el marrón algunos, ¿eh? La gran mayoría no, pero algunos sí, que dejan el marrón para el colegio. Sí, hay algunos padres que escurren el bulto, no, bueno, ya le darán esto en clases de naturales, ¿no?, antiguamente. Y no, la educación sexual comienza en casa, hay que transmitirle a nuestros hijos un concepto sano del sexo y bueno, y recordar que también, bueno, hay talleres ajenos a los colegios, bueno, para dar educación afectivo-sexual, que esto es muy importante, tanto en materia de conocimiento del propio cuerpo y de cómo gestionar la sexualidad, como en materia de prevención. AMAI, la Asociación contra el Maltrato Infantil, que a veces ha colaborado con nosotros, tiene unos programas excelentes en esta materia. Cuando los papás no dan esta información sobre sexualidad a los niños, al final los niños son niños pero están en contacto con otros chavales, con las redes sociales, con las tecnologías y ellos pueden buscar por su propia cuenta y riesgo información en internet y eso puede ser peor el remedio, ¿no?, que la enfermedad. Que el chaval busque solo en internet puede ser más peligroso. Exacto, puede ser más peligroso o no, es peligrosísimo. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, pueden topar con páginas pornográficas, las cuales dan un concepto de la sexualidad, bueno, pues equivocado, irreal y bueno, y nada natural. Y por otro lado pueden dar con abusadores, es decir, se puede dar el fenómeno grooming, en el que, bueno, hay un adulto detrás de una página o detrás de un chat que va, bueno, pues va enredando al niño para que para coger confianza con el niño y poder abusar de él. Entonces es muchísimo mejor hablarlo en casa, despejar las dudas en casa, a que el niño se meta en internet. Antiguamente era el historial de las páginas web, que en el explorador pues tú veías, ¿no?, lo que había visitado el niño de casa, lo que no había visitado. Si encontramos a nuestro hijo que o viendo o que ha estado viendo contenido pornográfico, también dependiendo de la edad, pero ¿qué deberíamos hacer, no? Si somos padres, si nos encontramos contra, no sé, una situación que nos puede chocar. Bueno, lo primero es mantener la calma, no escandalizarnos,
Hay programas de control parental para evitar que nuestros hijos se accedan a estas páginas, pero si ya es muy tarde porque ya han accedido, lo primero que hay que hacer es adoptar una actitud positiva, preguntarle al niño quién le ha enseñado esto, con quién lo ha visto, porque no es lo mismo que esto se haga, bueno, pues entre otros niños, o que sea un niño un poquito más mayor quien le diga que en determinadas páginas puede encontrar esto, o que sea un adulto quien le esté incitando a ver este tipo de páginas. Entonces hay primero que explorar quién le ha metido en esta situación, y luego, bueno, pues decirle al niño que, bueno, que que la pornografía pues no da una imagen real, transmitirle que en la base de las relaciones sentimentales siempre hay unas emociones, siempre hay un cariño, y decirle, bueno, que la pornografía no es natural y que no es malo, pero que toda su determinada edad. Bueno, hemos salido a la calle como siempre a preguntarle a los murcianos si hablan con naturalidad sobre sexo, y si nuestros padres hablaban de sexo con nosotros, si fuimos aprendiendo o no sobre la marcha. Bueno, esto es lo que nos han contado en la calle. Pues sí, he hablado con ellos, pero vamos, de forma muy normal. Que yo ahora creo que los jóvenes saben de sexo más que yo. Claro, por supuesto, sí que lo hablé con ellos y, bueno, normal, como algo natural. Se lo vas explicando poco a poco hasta que consigues que lo vayan entendiendo. Pues de la forma más natural posible, supongo. No lo he hecho porque hay tanta información que no lo he creído necesario. No me han hecho ninguna pregunta. Claro, es una cosa natural y habrá que tratarlo, y si puedes asesorarte con expertos para ver cómo hacerlo de la mejor manera posible. Pues mi hija tiene 13 años y todavía estamos así pasando un poco el tema. Lo he hablado con normalidad. Vamos, no son críos tampoco raros, pero bien. Que más o menos tengan una edad considerable y que cuando lo hagan pues sea con protección. Y hay hijos que notas que necesitan esa conversación y hay otros que tú ves que nada necesitan. Entonces yo no ha sido porque me dé vergüenza. Vamos, pequeños, ya con una edad, ya con 7 o 8 años hablábamos. Cuando éramos pequeñas, vamos, ni nos hablaban de nada. Vamos, con mi madre yo de eso no hablaba. Luego lo hablé más mayor, era como mucho tabú. O sea que parece que hemos evolucionado. pues no, pero no, era otra época y los padres, pues no, en aquello entonces era diferente. No, que va, ninguna. Absolutamente nada, no. Pero supongo que sería bueno, sí. No, soy de otra época y mi madre pues no estaba preparada para eso, no lo habían preparado, así que hay que prepararse. Hay que prepararse, y a lo mejor hemos puesto hoy en situación a muchos papás que piensan que hoy, cuando acabe Murcia Conecta, sentarán al nene o a la nena y hablarán de sexualidad con él. Y para eso, Magda, tenemos 5 consejos que ellos deben llevar más o menos a rajatabla. Todo tuyo. Gracias, Fran. Bueno, sí voy a daros 5 consejos para poder abordar con vuestros hijos el tema de la sexualidad. El primer consejo sería buscar el momento adecuado. Para hablar de estos temas, el clima tiene que ser cómodo, tanto para vuestros hijos como para vosotros. Si vuestro hijo se aborda con alguna pregunta y no estáis preparados para responder, no pasa nada. Recordad, no estáis en una emergencia. Decirle a vuestro hijo que queréis hablar de este tema de una manera más tranquila y posponer la conversación, que no pasa nada. El segundo consejo sería, habla con naturalidad. El sexo es algo natural y hay que hablar del sexo de manera natural, sin tapujos, sin pudor, sin vergüenza. Entonces tenéis que hablar con vuestros hijos del sexo de manera natural para transmitirle un concepto sano de la misma. El tercer consejo que quiero daros es que respondáis a todas sus dudas. Si un niño muestra la suficiente capacidad como para haceros una pregunta, es que está preparado para recibir una respuesta de manera funcional y de manera sincera. No os inventéis cosas, no mintáis y, sobre todo, adaptar el lenguaje a su edad. El cuarto consejo sería mantener un tono positivo. El sexo no es malo y tener conductas exploratorias tampoco es malo. Por tanto, tenéis que tener un tono positivo. Que vuestro hijo no sienta culpa, que no sienta vergüenza por tener curiosidad. Porque es muchísimo mejor que os pregunte a vosotros determinados temas que salga a la calle o que se lo pregunte a otras personas y menos que lo busque en la red. Y por último, el consejo que quiero darle es que habléis del sexo más de una vez. ¿Por qué? Porque este tema no se aborda o no se puede abordar de una sola conversación. Tenéis que darle a vuestros hijos, bueno, pues la información de manera más pautada o por lo menos responder a las preguntas sin profundizar mucho más. Espero que los consejos de hoy os hayan servido y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Magda, por hablar hoy de sexualidad para niños en Murcia Conecta. Me dice un compañero